investidura de Feijóo sobre esa posible amnistía y en qué condiciones. Y otra cosa es que vaya a haber tránsfugas en un grupo parlamentario que hizo Pedro Sánchez, secretario general, que muchos de ellos vienen de trabajar en este PSOE de ahora, de la última legislatura de Sánchez, y que además tiene un sentido muy antipolítico, por así decirlo, porque el planteamiento de Feijóo, que ha intentado una investidura con Vox, con esa llamada que reconoce no a Junts y a Vox, o sea, Vox, Junts, PNV, que ya era un combo imposible, por así llamarlo, si lo que está diciendo Feijóo es quiero ser presidente del gobierno con la ultraderecha y un puñado de tránsfugas del PSOE, ayer el CIS ponía en tercer lugar que los políticos eran el problema de los ciudadanos. Creo que eso manda un mensaje de desconfianza en las instituciones tremendo, aunque no vaya a ser posible, solo como mensaje de cara a su formación de gobierno y a su investidura del martes. Vamos, me parece muy criticable. A ver, la investidura de Alberto Núñez Feijóo es imposible. Claro, entonces a lo mejor no se le ha hecho tan largo, pero en algo estamos todos de acuerdo. Eso lo vamos a ver después. Con los que no lo hacen debajo de la mesa, se van a Bruselas y se hacen fotos. Veremos si a lo mejor el PSOE ha utilizado este mes para ir cerrando pactos. Claro que sí. Entonces a lo mejor no se le ha hecho tan largo. Pero en algo estamos todos de acuerdo, que la estrategia más lógica del Partido Popular, que se quedó a 4 escaños de ser presidente del gobierno Feijóo con la ultraderecha, hay que recordarlo, no lo ha utilizado. Con la ultraderecha y con nosotros con la ultraizquierda. ¿Qué significa con la ultraderecha? No lo ha utilizado para eso. Ahora ya solo le quedan 2 horas, 3 horas, 2 días de jornada de investidura para hacer una propuesta propositiva. Yo creo que ya llega tarde, que la estrategia, primero además le ha salido mal, porque al final ha tenido que acabar con patronal, con sindicatos, llamando a presidentes autonómicos que no pintan nada para el mandato del rey, que es que usted intente formar gobierno. Hombre, prefiero llamar a estos pero es que no responde al mandato que le dio al rey. Ella prefiere que no hable con la ultraderecha, lo cual es japonés. Que con el mandato del rey, que era formar gobierno. Pero con la ultraderecha están hablando todos. Un gobierno. Y poner sobre la mesa quien piense que Carles Puigdemont dentro de la Unión Europea no pertenece a la ultraderecha es que sencillamente no lo conoce. Evidentemente. No lo conoce. Que en vez de cogértelas con papel de fumar y digas, oye, pues yo te hago título, porque eso también es igualdad. No es decir, eso es un machista, no lo he escuchado. Primero, Ismael, yo creo que el decoro en la conversación pública no hay que perderlo. Estamos hablando de cosas muy importantes, como un debate sobre si la amnistía tiene encaje o no, si ayuda al consenso o no, pero es que no es la primera broma. Oye, Ismael, por favor, déjale terminar. Con respeto, gracias. A mí me parece un eufemismo decir que es porque es mayor, porque pertenece a otra época. Yo conozco también a muchos señores, señoras de la generación de Alfonso Guerra impecables. Se llama machismo. Perdóname, no quiero decir misoginia, pero se llama machismo, porque no le oigo las mismas bromas denigrantes, perdonadme, con los hombres. Y es que es una reiteración. Bueno, le oyes poco, porque Guerra, vamos. Hay que repetir que por favor no se metan con las cualidades físicas de las mujeres para criticar lo que se dice y el contenido. Pues desgraciadamente parece que hay que seguir diciéndolo, porque se están reivindicando este tipo de bromas para hablar de las mujeres. Pues menuda perla dejaron este par de dedos en aquellos años. Yo creo que, como dice Carmen Calvo, se lo tiene que hacer mirar, porque ni es la primera ni parece que vaya a ser la última. Pues que se lo mire Yolanda Díaz con quien se reúne tiene machismo también. Y yo creo que es compatible con la edad, en el sentido en que cuando alguien ha vivido toda la vida asumiendo como normales determinadas cosas, pierde el filtro. Entonces es verdad que hay gente que ha afinado el filtro o lo tiene limpito y entonces lo percibe, y otra gente que no. Y yo creo que él, que siempre ha hecho eso, y que le reíamos todos las gracias, porque ahí que yo también quería reivindicar un poco el error colectivo de cuando nos reímos de Loyola de Palacio, que en paz descanse, y ahora pues me gustaría reivindicar un poco esa figura. La broma de lleva a la derecha viniendo al centro toda la vida, ¿de dónde vendrán? Si tenía mucha gracia. A mí me... cosas y saber quiénes hablan y qué es lo que piden. Gracias, María Rey, porque es verdad que a estos hay que... te lo pone difícil. De verdad. Y yo quiero mantener aquí la cordura y el respeto. No, que me lo pones muy fácil, Nacho, porque efectivamente Putellas tiene 2 veces Balón de Oro, 8.000 euros. Jenny Hermoso, más de lo mismo. Y como dijo ayer en rueda de prensa, hemos tenido que pelear muchísimo para ser escuchadas. Están siendo generosamente la voz de todas
las futbolistas, de todas las niñas que quieren jugar al fútbol, las que quieren Yo no llegar sé a si ser de todas la élite profesional, o de lo suyo, la élite de profesional, lo suyo. Me da la impresión que están en lo jugando, suyo. y que han jugado en condiciones miserables y lo más importante, de discriminación, que para mí es lo más grave. No están pidiendo hoteles de lujo, efectivamente, están pidiendo ir a un hotel y no a un hostal, que es donde han estado muchísimas veces. Están pidiendo ir en un vuelo de a lo mejor 15 horas, ir en unas condiciones en las que puedan representar a España. Porque, a ver, es que es una obviedad, pero un país es mejor cuando tiene un club, unas jugadoras de élite como las nuestras, que son conocidas en todo el mundo. Decía Euprepio, son marca de moda. Es que están hablando jugadores, las suecas hoy se están solidarizando con las españolas. Han abierto un debate que es mundial. Y eso tenemos que reconocer que hace mucho mejor la marca España. Entonces, por favor, que haya muchos más futbolistas como Xabi Alonso que reconocen que sus hijas van a reconocer y recordar durante toda la vida la pelea de que no están hablando del fútbol base, no se están acordando de las niñas de 15 años que lo siguen pasando como ellas lo han pasado. Y veremos a las 6:30 la audiencia que Ismael la cuestiona. Que piden paso porque... estas cosas. Hay tantas hay cosas algo por que hacer porque no puede ser que sigas siendo campeón de paro. Estamos todo el día porque que cuando sí, lo eres te salen estas cifras. Exacto, que te sacan que los si colores. la ministra, que si la peluquería, y dice, vamos a dejar las chorradas y póngase usted de verdad, es decir, ponga una formación profesional o unas cosas en condiciones. Hay que recordarlos y que una y otra vez, porque la pandemia nos sirvió primero para reaccionar ante gente que a un porcentaje sacábamos el 8%. Casi 10 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o no tenían acceso a cosas materiales básicas en el año 2022. Como comparto todo lo que habéis dicho, por poner otro punto, la vivienda es un problema fundamental en España, porque venimos de la crisis de 2008 y venimos de la crisis de la inflación y al final esto se traduce en que se lo lleva todo por delante, que se lleva el patrimonio de las familias y acabas en situación de pobreza extrema. La vivienda se lleva una parte importantísima de nuestro salario, que no te permite ahorrar, no te permite cubrir gastos fundamentales. Comer, el no te informe habla permite de comer. Entonces, a ver si la siguiente legislatura se hicieron muchas promesas durante la campaña por las dos partes. Se hicieron muchas promesas, hay que abordar. Las familias no se pueden seguir gastando un 40, un 50% de la vivienda. No podemos ver a pensionistas compartiendo zulos, que eso se está viendo cada vez más. Es que para resolver la vivienda tienes que reconocer primero que no lo vas a resolver en 2 días. Claro. Y que como tienes que hacerlo a muy largo plazo, en vez de pelearte, ahí tienes que alcanzar. La sanidad, a mí me parece que el problema está absolutamente diagnosticado, es falta de personal. Pero en el tema de la seguridad social es que además parece que hay ciertos oídos sordos, que llevamos ya más de un año denunciando un mercado negro que se está generando por un fracaso de la administración. Simple y llanamente, el mercado negro, la gente comprando citas para cuestiones de vital importancia, como una pensión, como un trámite, como cualquier cosa que necesites en la seguridad social, que nadie va por vicio a la seguridad social, acaba gente comprando una cita porque no puede acceder a ella. Esto no pasaba antes de la pandemia, por eso me pregunto si hace falta personal seguro, pero hace falta también cierta eficiencia. Me da la sensación de que también, y no digo por los funcionarios, no quiero señalarlos, pero que se impuso unas citas telemáticas que no funcionan, evidentemente, durante la pandemia y que no se ha abordado el problema que se ha generado. No se consigue cita, no puede solucionarlo. Yo veo a gente mayor yendo físicamente y les mandan a su casa porque no tienen cita. Después de horas y horas. Y la aplicación que la pobre señora de la limpieza, que me parece súper amable por su parte, que le vaya explicando a la gente, oiga, que hay una aplicación y tal. Ya, la aplicación vale, pero hay un sector de la población que ya sabemos que necesita esa atención personalizada. Asistencia real. Hablaba Pilar de oídos sordos. Yo creo que ese es el gran problema de la seguridad social y el que más oídos sordos hace a todo esto resulta que es el ministro. Un señor que, oye, acostumbra a reñirnos a todos, incluidos los periodistas. La última nos cayó la del pulpo, ¿no? Oye, qué bien me riñe, ya lo sé, pero a ver si usted soluciona algo de esto. Claro, si usted no es capaz de admitir el problema, meses entre que deja de trabajar y llega a cobrar la pensión. Oídos sordos, 6 meses, un problema burocrático con el ingreso mínimo vital, que las familias que lo necesitaban no accedían a él y se hicieron esfuerzos desde el Ministerio. Se pusieron autobuses que iban por la España rural, la España vaciada, puerta a puerta, oiga, usted tiene acceso, esto es lo que tiene que rellenar. Igual. Y se aumentaron las familias que accedieron al ingreso mínimo vital. Ya tienes una cola en esa oficina, si hasta la señora de limpieza sabe cómo ayudar,
que no sabrá el ministro Hombre, o claro. quien corresponda Reforzarlo. para Pero, oye, mandar un autobús y nos riñe aparcarlo en la calle y estupendamente. decir, mira, voy a Solucionar reforzar no sé lo que soluciona, uno pero dentro y reñir uno nos fuera. riñe estupendamente. Bueno, Se contradice a sí mismo todo el día. Al fin y al cabo, nuestros servicios públicos es lo que unos años y que ahí está, de repente ha cogido fuerza con motivo del otro, del debate de Josu Ternera, y la gente le está haciendo un poco de justicia, ¿no? Todos le estamos haciendo un poco de justicia a la historia de Antonio y Hortensia. Muchas gracias, Carmen, también por reflejarlo y explicárnoslo. Un saludo, compañera. Ay, se me ha quedado ahí congelada. La sonrisa de Carmen, que Claro. merece un poco de congelamiento. Sí, Pilar, decían- qué importante también recordar el silencio y la soledad de los muertos y de sus supervivientes, que no les hacía caso nadie. O sea, es que este es el drama. Encima, la vergüenza de ser María, la madre del muerto del asesinado. Es que Algo- es terrible, algo habrá ¿eh? hecho, Me parece Esto es lo- Esa era la importantísimo, frase. de verdad. eso es patria, ¿no? Me Ese es parece el libro tan importantísimo necesario para que que la todas las compañera generaciones sepan lo que pasó. haya recuperado este documental, que yo no lo conocía y que lo voy a ver seguro. Fíjate, ETA desapareció hace 12 años, que temporalmente parece que ha pasado mucho tiempo, pero temporalmente no es nada. O sea, cuando desaparece la violencia y el dolor es humano, tendemos a olvidar y a borrar. Y yo creo que es muy importante que las generaciones más jóvenes, que incluso nosotros, recordemos lo que significaba la violencia de ETA. Y me parece simbólico de los tiempos también que pensadores a los que yo respeto mucho hayan opinado sin haber visto el documental. Creo que es fundamental verlo para saber si blanquea o no blanquea. Recoge el diario El Confidencial testimonios de varias víctimas que asesinaron a sus padres y a sus padres, en este caso, declaraciones suyas que dicen no blanquean. Josu Ternera es un tipo mediocre, es un asesino mediocre, que está bien recuperar su testimonio. Yo creo que es importante verlo, creo que es importante recordar de dónde venimos. Decía Nacho, hay unas elecciones vascas dentro de un año que son muy importantes. Efectivamente, es que esto también es importante para esas elecciones. Decimos que hay toda una generación en el País Vasco que no sabe qué era ETA. Esa generación también tiene que saber cómo se asesinaba y quiénes hicieron silencio y quiénes tienen que ¿Cómo pronunciarse reaccionaban a día Pero de los hoy. documentales Quiénes deben tienen que mostrar, si condenar quieres, a día de hoy con mucha más vehemencia a los la verdugos, violencia de pero ETA, también que a las queda un víctimas. poquito. Y a mí darle solo la voz. Bueno, A un verdugo, a un asesino, vamos a ver, a un Vámonos, carnicero, yo no lo he visto, vamos pero a hablar creo, claro, Nacho, un carnicero creo, Nacho, como que le da este, la voz también a las víctimas. creo que empieza y termina con testimonios de víctimas. en Vamos fin. a ver por qué no le gusta al protagonista. mando a asesinos y la liase y ellos se los llevasen por medio también. Sí, señor. Pues esta ha sido la realidad. Yo insisto, si estos documentales ayudan a recuperar la memoria y que no se pierda para tantas generaciones que no saben cómo era hace 2 días el País Vasco y que hay una diferencia efectivamente entre asesinos y asesinados y en una sociedad de terror como la que fue, yo me alegro. Ojalá, ojalá vayan por ahí. Porque por terminar, rompo una lanza por el periodista Jordi Évole. ¿Podíamos haberlo hecho o no? A cada uno de nosotros periodísticamente nos puede apetecer abordar el tema o no, pero se le ha señalado y se le ha señalado de manera muy fea y se le ha llamado incluso por como digo, pensadores yo señalo relevantes al como personaje, a blanqueador. Ternera, no y me parece que yo es caer señalo a otra vez Ternera. en el discurso del odio del que deberíamos de escapar. Ha A hecho ver, un el trabajo, tema es hay que- Yo que a verlo. Ternera lo que quiero El es tema es- decir, oiga, ¿dónde está? Para Yo que se creo entregue que y si te pida ofrecen perdón. una Es lo entrevista que le quiere oír. al señor más buscado de ETA, te ofrecen esto y eres periodista, es muy difícil que tú digas no quiero hacerlo porque no sé qué. Dilema, Porque es tú muy en complicado. ese momento puedes meter a este señor contra sus contradicciones y poner en evidencia lo que es. por eso es Entonces vamos a importantísimo. esperar a ver lo que hace. Claro. Quizás lo que también ha molestado a las víctimas es que esto se presente como la gran aportación del festival de tal, como si fuera Sí, un señor. espectáculo, porque no es ningún Sí, señor. espectáculo. No es el a lo mejor yo no lo hubiera estrenado en el festival. En de el San Sebastián. Festival de San Sebastián, María, desde luego, el Festival de San tampoco. Yo tampoco. Sebastián, Una pero ciudad bueno, que el ha Festival de San sufrido lo que Sebastián ha también sufrido. estrenó la pelota vasca. Sí. El Festival de San Sebastián se ya han es- visto muchos documentales. Sí, bueno, el contexto es el País Vasco, o sea Oye, que ellos además, verán. Festival de San Lo Sebastián veremos siempre- y sacaremos conclusiones. Y a mí me... Pero las heridas quedan, me ¿eh? tranquiliza. A ver, vamos a este lado de la mesa, Pilar. Cuando se criticaba desde la izquierda a Isabel Díaz Ayuso porque la política del dumping fiscal, de bajar los impuestos, pero luego tirar de la caja común, y se decía incluso que coincidía mucho con Aragonés,
Aragonés, que tenía un discurso muy independentista de lo nuestro, nuestra riqueza, nuestra capitalidad para nosotros y que se apañe el resto, es que esto no va de izquierda y derecha en este caso, va de comunidades ricas y comunidades menos ricas. Y va de que se les olvida a algunos, en este caso a Cataluña y en muchas ocasiones también a Madrid, que el reparto territorial igualitario tiene que ver con la cohesión del Estado y con la cohesión territorial. Y cada vez que reivindican sus impuestos para ellos, al final Madrid es la principal aportadora a la caja común. Yo creo que el Gobierno en las próximas negociaciones, esto de la deuda es la lista de Reyes Magos de Puigdemont y de Aragonés. Todos son listas. Déjame hablar, por favor, Israel, no me cortes cada frase que digo. En la lista de los Reyes Magos pueden poner lo que quieran, pero el PSOE va a tener un problema. A ver, no le interrumpas todo el rato que no se entiende. Gracias, vamos a terminar. Gracias. Es que además es muy difícil concentrarse, compañeros, si me interrumpís cada segundo. Yo creo que el Gobierno va a tener un problema si se le diera por aceptar gran parte de la deuda, porque ahí sí que otras comunidades van a levantar la mano. El Gobierno, si hay una posible investidura de Sánchez, tiene que poner un programa y una legislatura coherente con el reparto igualitario con otras comunidades autónomas, porque como me dicen muchos socialistas, en su día, cuando Aznar le dio el 50% del IRPF a Cataluña, decían, es que a nosotros nos hace más daño a Castilla-La Mancha, a Extremadura o a Andalucía esa cesión del IRPF que una ley de amnistía, porque eso sí nos toca el bolsillo, sí nos retrasa respecto a otras comunidades. Y eso es lo que se olvida y es lo fundamental en estos debates. Yo voy a ser mucho más simple. Yo voy a ser súper simple con este tipo de debate. A ver. Porque el bolsillo acaba con cualquier tipo de ideología. He escuchado a lo largo de la mañana la historia esa de no, esto es la Carta a los Reyes, la petición de máximo tal. Bien, pero entonces, Pilar, también te pregunto, ¿qué vas a aceptar? Porque al final dices, la amnistía no, porque la independencia tampoco, porque el dinero es mucho. No sé, entonces, ¿qué vas a ofrecer? Sánchez ha porque tú en la Carta de los Reyes Magos, pues a los niños te piden el escalestri, pero al final dice, bueno, por lo menos le pones un cochecito. Es decir, él se puede comprometer, pero algo le tienes que dar. Claro, bueno, ¿sabes? Tú eres una periodista seria, es decir, pedirle transparencia a Sánchez. Pero mira, yo no se lo pido a Sánchez, lo que quiero decir, Nacho, es que nos estamos cansando todos. A ver, que habláis vosotros a la vez, vaya a Waterloo, se reúna con este señor y no atienda a la prensa. Un minuto, una pregunta, no diga nada. Toda la prensa estamos preguntando con todo el derecho del mundo si va a haber una amnistía, en qué condiciones, cómo son los pactos, y Sánchez está diciendo este es el tiempo de la investidura, del mandato del rey con Feijóo, esperemos a después de la investidura. Bueno, mientras tanto yo lo estoy haciendo debajo de la mesa. Seguimos preguntando, pero la investidura termina la semana que viene. A partir de ahí es que Sánchez tiene la obligación efectivamente de hacer los pactos transparentes con el PNV, con Junts, con Esquerra, transparente. De ahí hasta los 5 partidos que puedan dar la investidura. Vamos